Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo puros romances del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Todo partió porque el sábado me llegaron, no mentira, el viernes me llegaron las novedades de Ediciones Urano. Y una de esas novedades era este librito que se llama La esperanza de aquellos días, de Georgia Hunter. Yo sabía que ella tenía el libro de Fuimos los Afortunados, pero no lo leí, sí vi la serie, me encantó tanto que la vi 2 veces seguidas. Y dije, ya, vamos a echarle un ojo, vamos a leerlo. Me lo terminé en un fin de semana. Excelente servicio. Y yo creo que va a estar dentro de mis top 5 mejores lecturas del año. Así que quedé como pegada con el contexto y busqué una lista con recomendaciones similares. Así que tengo 8 nuevos libros que pensaba claramente el espíritu es incorporarlos a este blog, pero realistamente yo creo que vamos a sumar 2 más y sería, sí o sí quiero The Nightingale, o estoy segura, o estoy 60% segura de que las hermanas Fanning van a interpretar y producir esta película. Yo creo que vamos a comenzar con este luego de que les haga una reseña de La esperanza de aquellos días. Sigue a Lily y Esty. Ambas son mejores amigas que se conocieron en la universidad. Ambas son judías y viven bajo la Italia fascista de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial en Italia. Algo que me gustó mucho de este libro es que, bueno, es ficción, pero toma claramente elementos reales, pero también nombres de personas que fueron súper importantes para el movimiento antifascista. Y también nos cuenta un poco la historia de las familias judías en Grecia. Yo no tenía idea que el nivel de víctimas había sido tan o más que lo que conocemos de Polonia. Bueno, y seguimos estas dos mejores amigas y el libro comienza creo que como en 1940, más o menos contextualizado a un año del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y ambas tienen una vida como muy cotidiana, muy normal. Es muy bonito cómo presentan la amistad de ellas, que va a ser el corazón de la historia, más allá de los elementos como de romance con otras personas. Ellos eran como una forma diferente de ser familia. De hecho, ella los acompañan como en la cena de celebración del compromiso que este iba a tener con Nico, que es como su esposo. Siempre los tres, siempre fueron los tres. Y es muy bonito cómo se muestra ese tipo de familia. Y el libro va a narrar desde 1940 hasta 1945. Obviamente no les voy a hacer spoilers, pero sí trata como esta odisea de las mejores amigas, que las mejores amigas pasan para sobrevivir. Y algo que también me gustó mucho de este libro es que no solamente las seguimos a ellas y como esta angustiante historia, sino que literalmente de capítulo a capítulo conocemos personas distintas que no van a volver a aparecer, pero que fueron primordiales para la conclusión de esta historia. Pero me gustó mucho cómo se presentan estos personajes que son secundarios, pero que arriesgan todo y son completos extraños, o sea, familias que ellas nunca más van a volver a ver, personas, monjitas, sacerdotes, de todo, que arriesgan su vida para que ellas sobrevivan. Y es muy bonito ver como ese círculo. Y, por supuesto, hay romance. No es como el elemento esencial de la historia, pero es muy bonito. Y me gustó tanto que yo terminé el libro destrozada, me lloré la vida. Y después volví como a la mitad, que es cuando se presenta un personaje, para releer como las partes no tan terribles, que eran como las románticas. Muy bonito, muy triste, y creo que la autora, como a través de su pluma, logra equilibrar súper bien lo peor y lo mejor de la humanidad, y cómo ambos convivían como a lo largo de esta historia. Espero que no haya sido tan general la reseña para que no estén como entusiasmadas con leerlo. Y no les quiero comentar como el final, como usted siempre pregunta si hay final feliz o no. Creo que es un final como amargo, pero por el contexto también del que estamos hablando. Yo lo leí en digital porque, o sea, yo sé que quizás la letra no es tan pequeña, pero yo en mi Kindle leo así como abuela, como 3 letras por página. Y lo que sí es narradora omnisciente, que está como en tercera persona. Yo sé que no somos fans de ese estilo de escritura, pero denle una oportunidad. Había uno que me llamaba mucho la atención, que era como de Simón Algo. Si lo recuerdo, lo voy a poner acá. El primer libro tenía muy buenas reseñas. Me fui al último y había una reseña que era, yo creo que tenía fácil unas 3 páginas de Word. Y esa señora odió al libro.
Y me gustó ver cómo ella era fan número uno al inicio de la trilogía y la hater número uno al final de la trilogía. Así que obviamente esa trilogía la descarté. Pero el resto son como este tipo, desconozcan. Pero vamos a ir una por una. Yo creo que el primero que encuentre. Ok, Girly Bobs. Girly Bobs. NSYNC. Anyway, me aburrí de Los Ángeles de la Resistencia, me aburrí un montón. Así que comencé La Chica Polaca, pero quiero hacer un disclaimer. Me costó un montón encontrar el libro y me da la impresión que la autora o cambió el nombre o le pusieron, o tiene dos historias muy iguales, o tenía dinero para solamente pagar una portada, porque no puede ser que la misma portada tenga como dos nombres distintos, porque se supone que el libro que voy a leer ahora, que ya comencé, en el 7%, es de una chica polaca, claramente se llama La Chica Polaca, pero se supone que yo quería leer la trilogía de la Resistencia polaca, pero bueno, no sé qué pasó de cambiar el nombre. El tema es que el libro que yo quería leer es de esta chica polaca que le asesina a su papá y ella se mete en la resistencia polaca. Y una noche se va a encontrar con un informante hasta que se da cuenta... No, esperen, se lo estoy contando súper mal. El tema es que ella se une a la resistencia polaca transportando como armamento clandestinamente. Esto es cuando Polonia estaba ocupada por los nazis. Y cuando va una noche a cumplir su misión, se encuentra con un informante y ella lo reconoce como el tipo que mató a su papá. Entonces ella dice, ¿será toda la gente? Como que no sabe qué pensar. Ese es el libro que yo quería leer, así que asumo que es el libro que comencé. Voy en el 7% y está súper rápido en comparación al otro libro, que era el de la Ángeles de la Resistencia, que creo que llegué al 20% y lo encontré muy muy lento. Quizás llegué al 2%. Sí recuerdo que lo intenté leer muchas veces, como que comencé el primer capítulo muchas veces. La pluma de la autora es muy distinta a los otros. Es más ágil, pero también hay harta acción en el primer capítulo, atrapante de la primera página. Y hasta el momento el papá todavía está vivo. Así que si es que no lo matan, estoy leyendo el libro erróneo. Vamos en el 17%. Y ya tengo opiniones. Estoy agradecida de que el ritmo sea como más rápido. Sí siento que está como medio, no sé si liviano, pero como delgada la trama, como, no sé cómo explicarlo. Pero siento que el libro anterior era muy bueno. El libro de La Esperanza de aquellos días. Y había como una contundencia en los hechos porque se notaba que estaba como basado en algo real. En este caso está como muy... A ver, como una película de Hallmark, pero no es tan... O sea, a mí me encantan las películas de Hallmark, pero siento que hay como unos saltos muy rápidos y todo. Creo que es un tipo de libro muy diferente al anterior, que habíamos leído, que le dimos 5 estrellas. Sí, ambos tratan más o menos de una temática similar, como un contexto similar. Ambas escrituras son súper diferentes. Y creo que eso como que me tiene un poquito wow. Pero sí aprecio que sea rápida. La escritura está muy rápida, o sea, ya estamos 17% y han pasado un montón de cosas. Pero sí siento que está como un poquito, como que carece un poco de un background como contundente, histórico. Y lo otro es que creo que es muy obvio. La primera, tenemos a Guerra. Esto es todo, hacer con spoilers para que me entiendan. Que es la hija de este terrible hombre de ASS. Porque se ve mi dedo. Ahí está. Y ella, a ver, expliquemos todo. Pero tenemos a dos gemelos. Uno es como un agente infiltrado que es alemán gringo y el otro es alemán porque no se fue a Gringolandia, se quedó en Alemania. Y uno, el que se quedó en Alemania, ambos eran hijos de un oficial nazi, pero el protagonista, Finn, se va con su mamá a Estados Unidos cuando tiene 14 años y el otro se queda. Entonces ese otro es terrible y lo apodan Stefan el Terrible. La cosa es que la misión se hace para intercambiar a estos gemelos, que son idénticos, mellizos, no, gemelos, idénticos. Y Finn, que es el gringo, va a hacerse pasar por su hermano gemelo, que es el terrible Stefan, que es quien mató al papá de la protagonista. Ok, y cuando le hacen como
su misión le dicen que tenga cuidado con Gerda, que es la hija del jefe supremo de la SS, que es el jefe del mellizo, por quien él se va a pasar, porque ella es como muy ojo, denunció a su propia madre y ella está enamorada de Finn, o sea, de Stefan el Terrible, y Finn va a hacerse pasar por su hermano. Entonces, para que tuviera ojo. La cosa es que tenemos la presentación de Gerda y lo primero que dice es como, querido Muti, hoy día marca un año desde la última vez que nos vimos, que es la hija de este hombre de la SS. Y obviamente Muti es Mateo, que es el hermano de la protagonista, que parte el libro como con esta incógnita de qué ha pasado con el hermano. Entonces, como a eso me refiero, como que siento que los plot twists no están plot twistando. Unos momentos después. A veces la vida nos da oportunidades para ser más humildes. No era, o sea, no es Mateo, es la mamá. El rato que estaba leyendo la carta horrible de esta niña pensé que era como en código para avisarle a Mateus, que es como el hermano de la protagonista que está desaparecido, que claramente está como en la vida clandestina. Y no, le está escribiendo una carta a su mamá, que está en un campo llamado Ravensbrück, porque ella la denunció. Am I focused? La batería está a menos de 10%. Ok, volvemos en media hora más. Continuamos con el blog de lectura. Creo que lo último que les había hablado era que había renunciado a la lectura de Los Ángeles de la Resistencia, que se me ha hecho un poquito tedioso la lectura en sí, y había comenzado La chica polaca, y creo que habíamos comentado algunas cosas. Lo terminé. Le terminé dando 2 estrellas. No fue una buena lectura para mí, pero creo que tiene que ver más que nada con la pluma de la autora, que estoy viendo como si es que anoté algo, no escribí nada, solamente leí 2 estrellas, pero estaba muy emocionada por leer a esta autora porque tenía muchos libros de la temática y yo quería leer el segundo de esta trilogía que se llama La Resistencia Secreta. Pero obviamente antes de leer el 2 tenía que leer el primero y menos mal lo hice. No creo que sea una mala historia y tampoco creo que sea una mala autora, pero simplemente no fue como mi taza de té. Ya, les voy a contar la historia en sí. Sin spoiler, obviamente. Pero tenemos a esta protagonista que es una chica polaca. Da. Y su papá, no, su hermano mayor, se me confunden los libros, fíjense. Su hermano mayor se une a la resistencia. Entonces ellos están ahí en el ojo de la SS. La cosa es que una noche llega este coronel, teniente, ya no me acuerdo, un oficial de la SS, y algo pasa y termina asesinando a su papá. Esto no es spoiler porque pasa al inicio del libro. Ya, mientras pasa eso, paralelamente tenemos al gemelo idéntico de este oficial de la SS, que es un espía gringo. Pero aquí me van a entender cuando digo que era una buena historia, pero de verdad se terminó transformando en una telenovela turca, con muchas cosas que en verdad uno decía como... Yo pensé que estaba viendo Culpa Mía 4. Paralelamente tenemos a este oficial de la SS que asesina al papá de la protagonista, y tenemos el otro punto de vista que es el gemelo de este oficial de la SS, que ambos son hijos de una famosa actriz de la época y hijos de un oficial del nazi. Y la mamá se va, huye de Alemania y se va a Estados Unidos con uno de los hijos que es como el hijo bueno, que termina siendo un oficial del ejército gringo y es como un espía. La cosa es que lo llaman porque van a hacer una operación como en conjunto con la resistencia polaca, en la que la idea era como asesinar a este oficial de la SS y que el hermano tomara como el cargo y se hiciera pasar por su hermano como mellizo malo. Si la reseña es confusa, después se pone como mucho más... Hay muchos vuelcos que sí los encontré un poquito innecesarios, pero ya él se infiltra como su hermano gemelo y ella... espérense. No, que es súper difícil de explicar. El tema es que ella trabaja con la resistencia y es la encargada como de clandestinamente llevar como armas, etc. Y le dan como a este contacto que ella reconoce como el tipo que asesinó a su papá, un oficial de la SS. Entonces no sabe si es que él es un doble espía, y por otra parte él la ve por primera vez, pero se está haciendo pasar por su mellizo que asesinó a su padre. Entonces ya creo que la historia era como entretenida, pero sí después empezó a dar unos giros que siento que tampoco tienen relación con el libro en sí y el contexto histórico en el que se basa. Y yo diría que del
30-40% en adelante es una novela cualquiera, en el sentido de que si tú lo lees, si lees un capítulo del 50% en adelante, ni siquiera te enteras que estás en el contexto de la resistencia polaca, la Segunda Guerra Mundial, la toma de los nazis de Polonia, como que todo eso se va muy a segundo, inclusive tercer plano. Y ya les diría, de verdad que al final del libro yo pensé que estaba leyendo una novela de las que yo leía a los 13 años en Facebook. Pero creo que tiene mucho que ver con el estilo de la autora y la pluma y quizás como la construcción de momentos que a mí no me llegó mucho. Pero no significa que sea un mal libro o una mala autora. De hecho, las invito a que lo descubran por sí mismas. Y como les comentaba, la autora tiene muchos libros similares, así que estoy segura de que tiene un muy buen público. Solamente que a mí como que me generó un poquito de choque, como estas dos formas que conviven dentro del libro, que es como este contexto que es bastante heavy, y los twists y los giros de la historia. Y luego me fui con La historia del prisionero, no, La esposa del prisionero. Algo que me gustó mucho es que es un libro que tiene muchos momentos, y creo, lo terminé ayer, pero ya me olvidé muchas cosas, pero creo que comienza como el 44 y el 45 es el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fin del libro, así que si bien no pasa mucho tiempo, sí la autora escribe muchos momentos, entonces uno siente, yo no sé cuántas páginas tenía este libro, yo de verdad sentí que estaba leyendo un libro de 900 páginas. Tenemos al protagonista, Izzy, que vive en una granja junto a su mamá y su hermano menor, porque su papá y su hermano mayor se unieron a la resistencia checa. Y esto es en 1944, cuando Alemania ya había anexado a Checoslovaquia, República Checa, y estaban bajo la ocupación nazi. Ya, tenemos a esta protagonista, tiene 20 años. Por otra parte, tenemos a Bill. Bill es un bombardín. No sé qué cargo es bombardín, pero asumo que es como piloto de la Fuerza Aérea Británica. Él es capturado y lleva muchos años como prisionero de los nazis y es enviado a estos campos de trabajo forzado. Y ahí la autora especifica que por la Convención de Ginebra, que es esto que pasa luego de la Primera Guerra Mundial, cuando se establecen como algunos puntos de buenos tratos por parte de los ejércitos que tomaban como rehenes y prisioneros a los soldados de los otros ejércitos, a los suboficiales les hacen estos trabajos, llevar a estos campos de trabajo forzado, pero también tenían que salir y hacer en el fondo los trabajos que estaban estancados producto de la guerra, como ferroviarias, trabajo en las granjas, en las minas, etc. Y ahí se cruzan estos dos mundos, de Izzy, que es la hija de la dueña de esta granja, y Bill, que es este piloto que está en estos campos de trabajo forzado. La cosa es que ahí se enamoran y todo y se casan en secreto. Y esto no es spoiler porque el libro se llama La esposa del prisionero. Y ahí explica un poco que Checoslovaquia estaba justo al centro de lo que estaba pasando con la Alemania nazi y el avance del ejército rojo de la Unión Soviética. Y por el miedo a que, uno, la capturaran los nazis y dos, fuera víctima de todo lo que estaba sucediendo con el ejército ruso y lo que sufrían las mujeres en esa época, a ella la disfrazan como un hombre. Y le cortan el pelito y todo y se hace pasar por un soldado británico. Y dice como que no tiene que hablar para que no sepan que ella es checa. Ella sí entiende inglés, por eso se casa con Bill. Y al final ambos se hacen pasar por dos soldados y terminan en estos campos de trabajo forzado. Y ella tiene que sobrevivir y todo y hacerse pasar por un hombre y todo lo que conlleva eso. Y vemos en primera persona todas las terribles cosas que ellos tuvieron que pasar. Eso como a grandes rasgos. Ahora, hay algunas cosas que no me gustaron mucho, pero no me voy a detener tanto en eso porque ustedes saben que no me gusta dar como reseñas negativas. Me gusta más enfocarme quizás en las cosas que me gustaron para así ver si es que ustedes quieren leerlo o no. Pero primero, no está basado en hechos reales. A mí me dijeron que el libro está basado en hechos reales y no es cierto. De hecho, al final, la autora hace un disclaimer que dice que esta es una historia que ella escuchó de un caballero que tenía problemas de memoria y que él había escuchado de esta historia, de que había una pareja de un esposo y esposa que estaban en estos campos de trabajo forzado y que ella se hacía pasar por un soldado. Pero la autora hace como toda una investigación y al final no llega a ningún punto específico. Y por eso ella misma en el disclaimer dice, la historia es ficticia, yo inventé que ella se llamaba Izzy, él se llamaba Bill, que ella era granjera, que él era piloto. Yo inventé todo, pero sí me basé como en hechos históricos para construir la historia. Y ahí hay algo positivo, que yo creo que la autora o es historiadora o documentalista o leyó muchísimo el tema,
Porque, como les comentaba, el libro se siente como bien largo, son solamente 400 páginas, pero hay muchas descripciones físicas de los espacios y siento que eso agrega mucho a la historia y a la trama. Sí siento que se pasó como al otro lado, dejando de lado un poquito la construcción de personajes, la profundidad que le daba a cada uno de ellos, como para hacerlos un poquito tridimensionales y no tan planos. Y creo que es por eso que no sentí ninguna conexión con ellos, más allá como de la empatía por lo que estaban pasando. Pero no sentí ni química ni nada como que justificara que se casaran. Haberse conocido como una semana se casaran y que pasara todo lo que pasaran. Pero creo que se enfoca harto en lo que es historia. Y aprendí mucho. Aprendí varias cosas que no tenía idea. Por ejemplo, yo no sabía cómo había sido el trato de los rusos en estos campos de trabajo forzado. De hecho, la protagonista se supone que es parte de esta gran marcha, que es cuando los nazis estaban perdiendo y empiezan a mover a los prisioneros de un campo a otro campo, pero los hacen caminar. Y ahí ella explica que si bien ellos lo pasaron horrible, como británicos, franceses, como los aliados, que tenían que caminar de un campo a otro en pleno invierno, decía que los rusos, por ejemplo, ni siquiera le daban zapatos, no le daban abrigo, no le daban comida ni agua. Entonces, creo que es una perspectiva que yo no sabía y siento que aprendí mucho con este libro, pero no era lo que prometían, creo yo. No está basado en hechos reales. Y sí siento que como les comentaba anteriormente, hay como hartas descripciones como de espacios físicos, pero no tanto como de momentos y de las interacciones entre ellos y también de otros personajes que van apareciendo en el camino. Yo le terminé dando 3 estrellas, pero sí creo que la autora merece un aplauso, no solamente por como toda esta investigación histórica que hizo, sino como por la historia en sí. Y ahora vamos a continuar con... Un segundo, no se vaya. Creo que estos libros los he mostrado como 8 veces a lo largo de este blog. Es que ya no me acuerdo si es que cuál era el orden que le iba a dar a estas lecturas. Ay, perdón. Ok. Los siguientes libros que van a ir en este blog va a ser Las chicas del gueto, que creo que ya hemos leído la reseña un par de veces. Las hermanas Mitford. Y luego vamos a terminar con El Ruiseñor, porque sé que va a ser una lectura de 5 estrellas. Y creo que algo que me ha jugado en contra es que partí con un libro de 5 estrellas. Entonces creo que como estoy tan cercana a eso, constantemente comparo. Y eso no es bueno. Hello, amigas. No sé cuándo fue la última vez que hablamos. ¿En diciembre o en noviembre? Cuando les dije que iba a leer From Sand and Ash. No, quizás fue como en diciembre, no sé, pero siento que ha pasado mucho tiempo. Y hoy día dije, ya basta, voy a leerlo. Estamos en febrero, estamos a 6 de febrero. Voy en el 19%, hice una pausa porque tengo hambre, así que me pensaba hacer unas fajitas. Y estoy un poquito obsesionada, porque ustedes saben que a mí me gusta algo, me obsesiono. Creo que estuve con ustedes cuando fue mi obsesión de los sneakers de almendra, que son como veganos. Me los comí todos y después quedé como... Bleh. Y ahora estoy con estos wraps que son de Vivo y son de avena. De guacamole que quedó y pollito con pimentón. Tengo que calentarlo. Bueno, así que por eso tomé la pausa. Pero se me había olvidado lo buena que es Amy Harmon. No solamente en la descripción de espacios físicos y no solamente en la creación de esta química entre personajes, que por cierto, creo que doy por sentado. Ayer vi Safe Haven, el lugar seguro, y se me había olvidado porque a mí no me había gustado, porque la historia es súper buena y es como muy hecha para las que amamos estos libros de romance en pueblo pequeño. O sea, viudo, tenía todas para que me gustara. Y yo dije, ¿por qué no la he visto tanto? Solamente la vi una vez cuando salió. Los personajes tienen cero química, o sea, los actores tienen cero química, cero. Entonces a veces uno da por sentado cuando dos personajes, sea como en serie, televisión o en libro, tienen como esta química. Así que no es fácil que se haga, pero Amy siempre lo ha hecho. Mi amiga personal, Amy Harmon. Pero sí se me había olvidado lo buena que ella es en darle profundidad a personajes que quizás van a aparecer muy poco. Nos hace entender en pocas frases, en pocas páginas, el vínculo y la importancia que tienen para el crecimiento del personaje. Y me acordaba, bueno, solamente he leído 2 de la autora, que ha sido Making Faces y lo del viento, lo que el viento se llevó. Lo que el viento sopla, lo que el viento susurra, ya no me acuerdo. Tenemos al personaje principal, o sea, el interés amoroso, que es Thomas, que no tiene su punto de vista, solamente se lee a través de sus diarios. El punto de vista es como de la protagonista. Pero tenemos a Thomas, que se hace cargo de el hijo de sus mejores amigos porque ellos fallecen en 1917. Y
poco aparece del vínculo de él y esos mejores amigos, pero lo sentimos tan propio que entendemos por qué él hace todo por salvar al hijo de ellos, porque él lo cría, y como ese amor profundo que él tenía por esos amigos. Y en muy pocas líneas la autora logra que nosotras captemos como ese vínculo. En Making Faces también el protagonista tiene como 3 amigos más o 2 amigos más, no me acuerdo, y se van como a la guerra y vuelve solamente él, los otros no vuelven. Y sus amigos aparecen muy poco, pero uno siente, o sea, lo poco que aparece en el libro, yo todavía recuerdo como ese vínculo, y uno siente esa pena profunda que tiene él, que le destrozó el alma haber perdido esos 3 amigos, 4 amigos, 6 amigos, ya no me acuerdo. Pero haberlos perdido. Cuando ellos fallecen se llevan una parte de él. Y no necesitamos haber leído como un libro solamente de ellos para entender como este vínculo, sino que Amy, mi amiga personal Amy, lo hace demasiado bien. En este caso, yo llevo recién el 19%, pero se han presentado varias personas que asumo que después no van a ser presentadas. En este caso está el tío Félix, que dicen que es joven, que es el hermano chico de su mamá que ya no conoce, y que le ha enseñado cómo a tocar violín, y que él viajó a Italia como luego de la muerte de la mamá de ella cuando ella tenía como 1 año, como la promesa que le hizo a su hermano mayor de ayudar a su sobrina a ser como muy buena en violín. Y ha tenido como pocos, en 19% creo que tenía como 3 momentos del tío Félix, pero yo ya sé que tío Félix no more en algún momento del libro, pero me gusta que uno siente inclusive ese vínculo de por qué él viaja a Italia de Austria solamente para la promesa por la promesa que le hace a su hermano mayor, y la mamá es mencionada como en un pasaje cuando ella hace un recuerdo de qué es lo último que ella vio de su mamá. Creo que es muy buena autora. Bueno, ¿el libro de qué se trata? Tenemos a 2 mejores amigos de infancia, Antonio, quizás estoy mintiendo, no, es Antonio, y Eva. Antonio es estadounidense, que su mamá era italiana, no, su papá era italiano, y cuando su mamá fallece, como que su familia se desintegra, a su hermana chiquita, que era bebé, se la pasan a una tía. Su papá lo manda a Italia, a un pueblo como cerca de Florencia, para que fuera criado por sus abuelos católicos. Y ahí conoce a Eva, que es la hija de este caballero, señor Camilo, que tiene como un gran negocio de vidrios y que emplea a mucha gente de ese pueblo, entre ellos los abuelos de Antonio. Entonces como que crecen juntos, y él es católico, ella es judía. Y él a los 14 decide ingresar como a ser, iba a decir monjito, para ser cura. Se ve un poquito la infancia de ambos, y ya cuando ella tiene 19 y él tiene 21. Y empiezan a ver de poco, como los libros anteriores, todas estas leyes raciales, todas estas políticas antijudías, previo a lo que ya sabemos que es como el holocausto y los campos de concentración, por lo menos en Italia y en Austria. Es como la parte del contexto de que algo está pasando, lleva pasando hace décadas, y estaba en ese momento de tensión. El libro parte como en presente, que es 1944. Luego nos lleva a 1929, cuando ellos se conocen, y ahora estamos en 1930 y algo. Sí, 30 y algo. Pero hasta el momento está muy bueno, gente. Muy bueno. Ya. Me estaba preparando para grabar y se cayó la cámara. Pero espero que me vean bien. Y no, o sea, revisé, no está trizada ni nada. Pero bueno. Volvemos. Hemos cambiado de cámaras porque no me acuerdo cuando grabo en una y cuando grabo en otra. Así que la edición va a estar medio complicada este vlog. Pero terminé From Sand and Ashes, From Blood and Ashes de Amy Harmon, este libro, y no me gusta ese encuadre. No sé si se dieron cuenta por el cambio de luz y de todo, que han pasado un par de minutos desde que dije voy y vuelvo, pero no, desde que quise cambiar el encuadre. Pero, ok, el libro de Amy Harmon, le terminé dando 3 estrellas o 3.5, ya no recuerdo, y eso que lo leí en la mañana, o sea, lo terminé en la mañana. Pero dentro de los libros de Amy Harmon es el que menos me gustó. Creo que es una temática muy importante. Me parece fundamental que se sigan dando nuevas historias en ese mismo contexto, ya sea a través de películas, libros, etc. Siento que al ser un tema tan fuerte es como complicado hacer reseñas y decir como, esta trope no me gustó. No me gustó cómo se describe este personaje, y el contexto es como la historia de
una mujer judía en 1940 en Italia fascista. Como que siento que es muy difícil. Dentro de todos los libros de Amy Harmon es el que menos me gustó. No por la pluma, no por la historia, sino porque siento que existían algunos elementos que me sacaban un poco de la lectura. Algunas tropes que a mí, o dinámicas que se desarrollaron que a mí no me gustan en general. Y siento que quizás eran innecesarias en este libro. Y siento que habían como algunos elementos, generalizaciones, que casi parecían un poquito de propaganda, que también como que me sacaban un poco de este viaje narrativo. Sí siento que se nota que ella hizo una investigación ardua, onda que se metió mucho para poder captar la visión católica y la visión judía en este contexto. Entonces creo que ya les había comentado que tenemos a Anthony, creo, Thomas, ya no me acuerdo, que es un chico que crece para ser cura o padre, no, curita, católico. Y por otra parte tenemos a Eva, que es una mujer judía, una música. Y ambos crecen juntos con estas dos religiones, pero crecen juntos y pasa no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino el avance fascista y es como su vida, un poquito de la vida de ellos de infancia y ya la vida adulta y las cosas que tienen que hacer y todo. Es una historia muy buena, es un Friends to Lovers muy bonito, pero obviamente estas dinámicas son muy pequeñas en comparación con el contexto histórico que se presenta al libro. Hay muchos elementos reales y es algo que me gusta mucho de Amy Harmon y creo que requiere mucho talento y es poner dentro de esta narrativa de ficción, poner elementos reales. Y creo que se les había comentado, pero por ejemplo mi libro favorito de ella, que es... Espérense, que me va a juntar a comer con una amiga y me iba a mandar un WhatsApp, así que voy a estar atenta. Uno de mis libros favoritos, que es Lo que el viento susurra, o Lo que el viento conoce, ya no me acuerdo, pero es este libro. Y está en Irlanda 1917, Irlanda 1920. Y por ejemplo tenemos a Thomas, que es el interés amoroso de la protagonista, y él tiene un mejor amigo que es Mikey. Y Mikey es Michael Collins, que es como esta persona súper importante dentro de la historia irlandesa, pero lo mete como en esta cotidianidad que es muy interesante. Y en este caso pasa, por ejemplo, con la mención de varios curas que históricamente fueron personas que desde la Iglesia Católica apoyaron y acogieron y escondieron a muchas familias judías, pero se presenta como en la cotidianidad de estos personajes. Y me parece que es como, no sé, hay que tener mucho talento para lograrlo. Y ojalá Amy Harmon supiera la historia de Chile. ¿Se imaginan hacer como una historia y que, no sé, el protagonista tenga un mejor amigo, el Manu? Y es Manuel Rodríguez. Pero en general creo que es un libro bueno. Obviamente me cayeron mis par de lágrimas porque es Amy Harmon. Y le terminé dando 3.4 estrellas. O 3, ya no me acuerdo. Pero creo que tiene que ver con que me gusta tanto Amy Harmon. Y encuentro que es tan buena autora que quizás soy un poquito dura porque tengo mis expectativas ahí. Este vlog va a ser larguísimo, gente. Lo comenzamos en octubre del año pasado y estamos en febrero del 2026. Nos tocaría Las chicas del gueto y terminaríamos con El ruiseñor. No sé dónde está el otro libro, pero El ruiseñor está ahí. Así que, ok, continuamos.